Hola, buenas noches. Gracias, Antonio Tella, por tus palabras. Gracias al director de la Casa de la Cultura y al apoyo que brinda a este ciclo, porque un ciclo que ofrece compartir lecturas, difundir autores y aproximar otras miradas a las ya numerosas valoraciones de obras literarias trascendentales. Saludo entonces a esta casa, a la Casa de la Cultura y de Río Cuarto, y al coordinador de letras del área de literatura, Antonio, por el desafío que 10x10 nos propone. Si la invitación que recibí de su parte no señalaba al escritor norteamericano John Cheever y dentro de su obra a un cuento, El nadador, hubiera descuidado la recuperación de una de esas lecturas juveniles en las que vislumbramos algo desconocido e incompleto que nos pertenecerá siempre y que revisadas ofrecen idéntico estremecimiento. El nadador no se aligera con el tiempo, propone como antes nuevos y eternos interrogantes. Sabemos que esto es lo que distingue a la mejor literatura. No la resolución del conflicto que cada lector siente como propios, no la resolución de conflictos que cada lector siente como propios, sino la profundización de la duda, el renovado asombro por lo que conocemos como la siempre abierta herida humana. Este cuento ha sido abordado desde 1964, años de su publicación, hasta la fecha. Investigadores, psicólogos, críticos literarios, docentes, escritores. Cada voz suma interrogantes a las interrogaciones anteriores, cada lector crea un complejo y diferente universo desde estas 15 páginas a las que el autor redujo el texto inicial que contenía 150. Aquí la consecuente pregunta: ¿qué sucede en este o en otros casos con las 135 páginas suprimidas? Abandonan el texto como si no hubieran sido escritas, van a conformar esa poderosa masa de lo no dicho, ese inmenso y oculto cuerpo de un iceberg mencionado por Hemingway, para resaltar y fortalecer lo aprobado por un escritor que trabaja duramente para que sus lectores encuentren el modo de completar la historia. Entre los célebres cuentos sobre la vida en los suburbios estadounidenses, el que nos ocupa es un destacado ejemplo. Me detengo en la palabra suburbio. En nuestro país llamamos así a las zonas marginales que crecen, miserables y ocultas, alrededor de una gran ciudad. Los que ocupan a Cheever, por el contrario, se asemejan a los actuales barrios cerrados o countries, sin guardias, recuérdese la fecha de escritura, pero construidos entre extensos espacios verdes, lujosas edificaciones y acceso rápido a rutas y ciudades cercanas. Una población ciudadana, negocios, intereses y emprendimientos, viviendo a las afueras para asegurarse una dudosa inclusión y una aparente libertad. Concentración de nuevos ricos, inferiores en la escala social, pero con fortuna suficiente para acceder a tales espacios, cada propiedad colinda con la próxima, de modo que ningún extraño pueda irrumpir en sus armoniosas vidas. Necesito explicarles que encontré diferencias, algunas insignificantes y otras notables, entre las traducciones a las que tuve acceso y que modifiqué detalles para compartir con ustedes parte del cuento. Leo la introducción del nadador. Era uno de esos domingos de mediados de verano cuando todos se sientan y comentan: anoche bebí demasiado. Quizá uno oyó la frase murmurada por los feligreses que salían de la iglesia o la escuchó de labios del propio sacerdote mientras se quitaba la sotana en la sacristía o en las pistas de golf y de tenis o en las reservas naturales donde el jefe de grupo de exploradores sufre la terrible resaca del día siguiente. Bebí demasiado, dijo Donald Westerse. Bueno, todos bebimos demasiado, dijo Lucinda Mary. Seguramente fue el vino, dijo Helen. Bebí demasiado clarete. Esto sucedía al borde de la pileta de los Westerse, la piscina alimentada por un pozo artesiano que tenía elevado contenido de hierro, mostraba un matiz verde claro. El tiempo era excelente.
Hacia el oeste se dibujaba un macizo de cúmulos, desde lejos tan parecido a una ciudad, visto desde la proa de un barco que se acercara, que incluso hubiera podido asignársele nombre, Lisboa, por ejemplo. El sol calentaba fuerte. Neddy Merrill estaba sentado al borde del agua verdosa, una mano sumergida, la otra sosteniendo un vaso de ginebra. Era un hombre esbelto. Y si bien no era joven, ni mucho menos, esa mañana se había deslizado por su baranda y había descargado una palmada sobre el trasero de bronce de Afrodita que estaba sobre la mesa del vestíbulo, mientras se enfilaba hacia el olor del café en su comedor. Podía habérsele comparado con un día estival, y si bien no tenía raqueta de tenis ni bolso de marinero, suscitaba una definitiva impresión de juventud, deporte y buen tiempo. Había estado nadando y ahora respiraba profundamente, como si pudiese absorber con sus pulmones los componentes de ese momento, el calor del sol, la intensidad de su propio placer. Parecía que todo confluía hacia el interior de su pecho. Su propia casa se levantaba en Ballet Park, unos 13 kilómetros hacia el sur, desde donde sus 4 hermosas hijas seguramente ya habían almorzado y quizá ahora jugaban al tenis. Entonces se le ocurrió que dirigiéndose hacia el suroeste podía llegar a su casa por el agua. Le parecía ver con el ojo de un cartógrafo esa hilera de piletas, esa corriente casi subterránea que recorría el condado. Había realizado un descubrimiento, un aporte a la geografía moderna, y en homenaje a su esposa llamaría Lucinda al curso de agua. No le agradaban las bromas pesadas, no era tonto, pero sin duda era original y tenía una indefinida idea de sí mismo como de una figura legendaria. Era un día hermoso y se le ocurrió que nadar largo rato podía ensanchar y exaltar su belleza. Se quitó el suéter que colgaba de sus hombros y se zambulló. Asistidos por el dominio de Cheever sobre los recursos del discurso narrativo, iniciamos la travesía nosotros y Ned Merrill por piletas y alcoholes que trazan una línea evidente, mientras advertimos contradicciones que irán acrecentándose durante el viaje. Era, cuenta el narrador, uno de esos domingos de mediados de verano, pero a pocos renglones asegura podía habérsele comparado con un día estival, o se quitó el suéter que colgaba de sus hombros. Era otoño, tal vez. Lucinda pregunta dónde va y él responde que volvería nadando a casa. Y lo hace. Atraviesa numerosas piscinas, incluyendo la pública de Lancaster, en un día perfecto, sintiéndose, cito, un hombre que tenía un destino. Y amigos, por supuesto, que custodiarían las orillas de su río. Lo reciben vecinos sorprendidos, algunos en la quietud de sus jardines, otros entre fiestas, voces, camareros y ginebra fría, amables o esquivos, pero siempre sonrientes, pulcros y aparentemente alegres. El tiempo psíquico, subjetivo, ingobernable, y el tiempo cronológico se entrecruzan en el texto con el espacio psíquico, subjetivo, ingobernable y el espacio real. El inicial entusiasmo decrece. Alguien sugiere una sospecha sobre su meta, una de las piletas está vacía, en las fronteras entre una propiedad y otra las ramas y espinas lo lastiman. Sabe que habrá tormenta porque el grupo de nubes, esa ciudad, se ha levantado y ensombrecido. Oye el silbato de un tren y se pregunta, ¿qué hora será? Las 4, las 5. Llueve ahora sobre los farolitos japoneses de la señora Levy que había comprado en Kioto el año anterior, o quizá un año antes. ¿Estaba perdiendo la memoria o su capacidad para ignorar acontecimientos dolorosos le permitía hacerlo? En este punto viene a mí el verso de un poema de Horacio Castillo que exclama: oh, qué jóvenes llegamos aquí a los grandes lavaderos. El poeta alude a las manchas de la vida y de la muerte. El cuento fue escrito en una época signada por grandes fracasos.
La edad dorada, el sueño norteamericano, intentaba sustraerse de la llamada Guerra Fría, del envío de tropas a Vietnam, la carrera espacial y los enfrentamientos raciales, ocultándose bajo una ficticia prosperidad. Podríamos pensar en Narciso hundiéndose en el espejo de sí mismo. Comparto. Si ese día uno hubiera salido a pasear para gozar de la tarde dominical, quizá lo hubiera visto casi desnudo, de pie al borde de la ruta 424, esperando la oportunidad de cruzar. Quizá uno se preguntaría si era la víctima de una broma pesada, si su automóvil había sufrido un desperfecto o si se trataba sencillamente de un loco. Descalzo, sobre los montículos al costado de la autopista, latas de cervezas, trapos viejos y cámaras reventadas, expuesto a todas las burlas, ofrecía un espectáculo lamentable. Al comenzar sabía que ese trecho era parte de su trayecto, pero al enfrentarse a la hilera del tránsito descubrió que no estaba preparado, no para afrontar la situación con dignidad o humor. Hubiera podido regresar a casa de los Westerheyes, donde Lucinda continuaba sentada al sol. No había firmado nada, jurado ni prometido nada, ni siquiera a sí mismo. ¿Por qué, creyendo que todas las formas de obstinación humana eran asequibles al sentido común, no podía regresar? ¿En qué momento esa travesura, esa suerte de pirueta había cobrado gravedad? No podía volver ni recordar claramente el agua verdosa, ni la sensación de inhalar los componentes del día, las voces amistosas y descansadas que afirmaban que habían bebido demasiado. Después de una hora más o menos, había recorrido una distancia que imposibilitaba el regreso. El cuento fue escrito por un frecuentador de piscinas, bebidas y parajes exclusivos que proponía a su personaje protagonista, nuestro Ned, el despojo de toda fantasía, exponiendo con firmeza las dificultades que debería atravesar quien decidiera sustraerse de la gran maquinaria y de sus infinitas trampas. Consumo y apariencia en contraposición con el deseo inicial que lo mostraba optimista y vital. Cuando nada tiene sentido, dirían Neddy o Cheever, uno puede. Señalo ese uno porque a lo largo del relato el narrador lo utiliza. Uno hubiera salido, uno se preguntaría. Retomo. Uno puede crear una realidad paralela más visible y más soportable que aquella que ha callado. ¿Quién estaría quemando leña en esta época? ¿Será invierno? Comparto algunos fragmentos finales. Cuando salió al prado oscuro, vio que habían salido las estrellas. ¿Pero qué se había hecho de las constelaciones de mitad del verano? Se echó a llorar. Era la primera vez que lloraba siendo adulto y la primera vez en su vida que se sentía tan desdichado y tan cansado. Había estado mucho tiempo en el agua y ahora tenía irritadas la nariz y la garganta. Lo que necesitaba era una bebida, un poco de compañía y ropas limpias y secas. Por primera vez en su vida, no se zambulló. Descendió los peldaños hasta el agua helada y nadó con una brazada irregular que quizá había aprendido cuando era niño. Se tambaleó de fatiga de camino hacia la propiedad de los Clyde y chapoteó de un extremo al otro de la piscina, deteniéndose de tanto en tanto a descansar con la mano aferrada al borde. Había cumplido su propósito. Había recorrido nadando el condado, pero estaba tan aturdido que no veía claro su triunfo. Encorvado, aferrándose a los pilares del portón, subió por los senderos de su propia casa. El lugar estaba oscuro. Era tan tarde que todos se habían acostado. Lucinda y las niñas estarían en otro lugar. Probó las puertas del garage para ver qué automóviles había, pero estaban con llave y los picaportes desprendían un óxido que le manchó las manos. Se acercó a la casa y vio que la fuerza de la tormenta había desprendido uno de los caños de desagüe, pero eso podía arreglarse por la mañana. La casa estaba cerrada. Pensó que la estúpida cocinera o la estúpida criada habían cerrado todo, hasta que recordó que hacía un tiempo que no empleaban criada ni cocinera. Gritó, golpeó la puerta, trató de forzarla con el hombro y después
Mirando por la ventana, vio que el lugar estaba vacío. Poética de la desolación, el nadador ve cómo todo lo edificado se derrumba, cómo la nada se completa en la nada. Podría resignarme a aceptar ese lugar vacío como una desdicha definitiva, pero al iniciar estas palabras anoté que cada lector agregaba nuevos interrogantes. No puedo, como lectora, dejar de cumplir con lo que insinué como una regla. Con la colaboración del narrador omnisciente, nexo propicio entre Merrill y su creador, seguiré sumando interrogantes. ¿Qué sucedió realmente en su vida? ¿Cómo manejó sus deseos antes de perderlo todo? ¿La locura como una forma de soportar el exilio? ¿Qué es perderlo todo? Frente a su casa abandonada, muere de frío, de tristeza o nace. Resuelve sus heridas y renace. Creo que el poema Tren de ganado, del mencionado y admirado poeta argentino que cité antes, Horacio Castillo, tiene una correspondencia con lo inmortalizado por Chiver, y entonces me permito leer una parte. Busco la luz porque me da una sombra que no llego a leer bien. Somos inocentes, gritábamos desde los trenes. Era de noche o de día, estábamos vivos o muertos. Asomados por el tragaluz, mirábamos la inmensa llanura y volviéndonos hacia nuestros hijos los apretábamos contra el pecho. ¿Qué es aquello? El sol. ¿Qué es aquello? Una nube. Habíamos olvidado el color del mar, el olor de la lluvia. Los que sabían de estrellas habían olvidado sus nombres y les dábamos el nombre de nuestros hijos para orientarnos en el regreso. ¿Qué es aquello? Un árbol. ¿Y aquello? Un río. Y un canto gregoriano se elevaba a nuestro alrededor, hablaba por todos los destinados al sacrificio. Somos inocentes, gritábamos desde los trenes, era de noche o de día, estábamos vivos o muertos. La leche se había agriado en los pechos de las madres, peinábamos nuestro cabello y se convertía en ceniza. ¿Qué es aquello? Un pájaro. ¿Qué es aquello? Una piedra. ¿Era de noche o era de día? ¿Estábamos vivos o estábamos muertos? Gracias.